En otros hechos clave, vuelven a escalar el lenguaje y las amenazas entre Venezuela y Colombia, que revive los riesgos de una eventual guerra o conflicto bélico. ¿Qué implica todo esto? Luego de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, las reacciones del presidente y gobierno de Iván Duque. Rubén Sánchez es catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario, politólogo, economista. Profesor, buenos días. Qué gusto tenerlo a esta hora de la mañana aquí para echar lápiz. Lo voy a pasar esta vez yo al tablero a usted. Como me hace volver al colegio cuando yo de cabeza al tablero, castigado. Hablemos, bueno, de todo esto que está ocurriendo. Esta es la frontera. Sí, señor. ¿Qué implica lo que dijo Maduro de movilizar a la frontera misiles, tropas, armamento? Bueno, esta lectura hay que hacerla en tres bandas. Realmente el mensaje es para Colombia, pero causado por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el presidente Trump ha dicho que todas las posibilidades están sobre la mesa, sí, inclusive una invasión hacia Venezuela. Pero entonces, como Estados Unidos y Colombia son socios estratégicos, sí, Maduro considera que esa invasión se haría desde Colombia. Por lo tanto, el anuncio es a los colombianos: por favor, no se entrometan en esto porque les puede ir muy mal. Dice que movilizará armamento y se harán ejercicios militares. La frontera son más o menos 2.200 kilómetros, ¿no? Sí. Kilómetros. ¿Cuántos hombres y qué capacidad real militar tiene Venezuela para movilizar hasta allí? Bueno, el ejército venezolano es prácticamente la mitad del ejército colombiano. El ejército colombiano, para una cifra, es el segundo en números en América del Sur. Sí, aquí está precisamente, ¿no? Esos datos. 445.000 militares activos colombianos, 115.000 venezolanos. Sí. Si a eso le sumamos la reserva, sí, el número aumenta. Pero en esta cifra que nos dieron, están contabilizadas las milicias y la Guardia Nacional. Por lo tanto, este número está un poquito inflado. En el caso de venezolano. Otro detalle importante es la composición del ejército venezolano. Sí, ¿cómo está? Da la casualidad de que Venezuela tiene más de 2.000 generales, una cosa totalmente absurda. ¿Tiene más generales que soldados? Más que soldados no, pero tienen más generales que la OTAN junta. Lo que pasa con estos generales es que están administrando empresas, están en la administración pública, es decir, no son generales activos que estén en situación de mandar a nadie, porque ese ejército no es muy operativo, que digamos, o no tan operativo como nuestro. ¿Estos armamentos son qué? ¿Son los que ha dicho Maduro? Estos armamentos son muy sofisticados, sí, tremendamente sofisticados, son misiles antiaéreos. Sí. Además, Venezuela cuenta con aviones de caza muy modernos, los famosos Sukhoi. Sí. Tiene... Aquí los tenemos, ¿no? Una comparación de lo último que... Esto es interesantísimo. 24 cazas Sukhoi. Los Sukhoi son unos aviones muy modernos. Nosotros tenemos unos Kafir, que son unos Mirage reacomodados que tienen ya muchos años. Carros de combate, 92 tanques. Nosotros no tenemos tanques como ellos, tenemos vehículos blindados. Los misiles, nosotros no tenemos misiles. Tenemos mucho más helicópteros que ellos. Sí. Los fusiles AK-47, bueno, esos los tienen allí porque los dan los... Pues nosotros, fíjense algo interesante que no está aquí. Sí. Nuestra marina, que antes era más débil que la venezolana, hoy es más fuerte que la venezolana. Ah, sí. Yo creo que en razón de nuestro conflicto con Nicaragua, nuestra fuerza en el mar se ha fortalecido. Claro. Y eso es muy importante. Hablemos precisamente, pero antes de eso, porque esto no es nuevo. Para nada, viene desde el 87. Han soplado vientos de guerra entre los dos países desde hace mucho rato. Vamos a explicar cuáles han sido esos momentos, pero antes, a usted, profesor, y a nuestros oyentes, quiero invitarlos a ver este reporte de contexto frente a los últimos instantes, ese cruce diplomático de declaraciones entre los dos gobiernos. Javier Tarazona, director de Fundarredes, lleva 3 años denunciando la presencia del ELN en Venezuela. Primero de manera focalizada en los estados fronterizos con Colombia, después en al menos la mitad de los estados del país. Semejante grado de expansión fue confirmado por el presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento. Según estudios que tenemos, están en presencia en más de 13 estados del país, prácticamente en todo el país. Pero, ¿qué hacen en Venezuela? Las denuncias de sus actividades van desde el reclutamiento de adolescentes y jóvenes en condiciones vulnerables hasta el control de la explotación ilegal de oro y otros minerales en el sur del país. La incursión en la minería ilegal, la extracción de oro, de coltán, de diamante, la incursión a través de las emisoras en frecuencia modulada, la distribución de la caja CLAP,
la entrega de regalos a niños, la búsqueda permanente del reclutamiento de menores y adolescentes. Para Tarazona, los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN son usados por el régimen de Nicolás Maduro como parte de su estrategia de defensa en caso de una situación bélica. Podemos decir con certeza que Maduro es un traidor a la soberanía nacional, expresada en lo más esencial, expresada en el garantizar el ejercicio de la vida cotidiana del venezolano. Porque hoy la frontera se ha vuelto territorio de nadie, controlada por grupos irregulares. Esta distribución la definen más o menos unos 30 frentes entre el Ejército de Liberación Nacional y la guerrilla de las FARC. Este anuncio de Iván Márquez lo que ha hecho es configurar públicamente lo que se ha venido cohesionando durante los últimos meses y por lo menos durante el último año. Senadores colombianos, diputados venezolanos y directores de organizaciones sin fines de lucro han asegurado que en Venezuela se encuentran Iván Márquez y Jesús Santrich, los líderes de las FARC, con el beneplácito de Nicolás Maduro. Incluso han llegado a asegurar que han estado en los centros del poder de la capital venezolana. Desde Caracas, Luis Miguel Núñez, Noticias Caracol. El presidente Iván Duque dice: señores de Venezuela, ustedes están resguardando allí a estos guerrilleros desertores que constituyen una amenaza para Colombia. Maduro responde: usted lo que está o quiere hacer es armar un show en la ONU para abrir las puertas de un ataque e invasión a Venezuela. Y él ordena algo como esto que ya se ha hecho allí, ejercicios militares. ¿Qué es eso? Los ejercicios militares tienen dos propósitos. Uno, para que un ejército funcione, tiene que funcionar como un mecanismo de relojería, muy coordinado, que se respeten los protocolos, que se entiendan bien las comunicaciones. Y eso es muy importante para un ejército. Pero luego viene la otra parte, que es la puesta en escena para los terceros. Es decir, mostrar el poderío, mostrar la capacidad de acción, lo cual tiene que ser tomado con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque una cosa son los datos en el papel y otra cosa es la acción de un ejército en el terreno. En el papel, el ejército venezolano es impresionante. En la práctica, nosotros llevamos mucha ventaja. Tenemos un ejército que ha estado combatiendo durante 50 años, que está en el terreno permanentemente, generales que actúan a diario en el campo bélico. Por lo tanto, esto es bastante impresionante. ¿Es irregular la guerra en la que hemos estado sumidos? Que nosotros, bueno, es que nosotros llevamos luchando contra las guerrillas desde hace años, desde Marquetalia. Sí. Sí, nuestras fuerzas militares están permanentemente activas, defendiendo el territorio nacional, luchando contra focos delincuentes. Sí. El ejército venezolano no. Bueno, entonces hablemos de esos antecedentes, profesor. En agosto de 1987 estuvo a nada de desatarse la guerra, porque se presentó la llamada crisis de la corbeta colombiana Caldas. Debido a esa confusión de los límites fronterizos, esta, según Venezuela, los invadió, se metió en territorio venezolano. ¿Qué estuvo a punto de pasar ahí? Mucho show también. El problema se resolvió diplomáticamente porque los que armaron todo el lío fueron los militares venezolanos que no querían que se llegara a un acuerdo que ya estaba casi negociado para el problema de las aguas del lago de Maracaibo. Según Venezuela, Colombia incursionó en aguas territoriales venezolanas. Según los colombianos, estábamos en aguas colombianas. Y se armó el lío que se resolvió por una razón muy sencilla, ya que hablamos de los tanques y los carros de guerra. Lucinchi, el presidente Lucinchi de la época, también quiso movilizar sus tanques. No lo pudo. ¿Por qué? No tenían plataformas para movilizarlos. Por eso digo que una cosa es el papel, otra cosa es la realidad. Bueno, tenemos a esta hora participación también de nuestros televidentes a través de Twitter. Profesor Byron Andrés Niño dice: en este caso lo que sucede es que existe una dictadura en quiebra y para justificarse ante su pueblo quiere buscarle pelea a cualquiera para desviar la atención en pro de un patriotismo y tapar su desastroso gobierno. ¿Cree usted que hay parte de eso allí? Es parte de eso, pero no exageremos tanto la quiebra, por una razón muy sencilla. Es que el presidente Maduro no ha perdido el apoyo de los militares. Colombia intentó generar una división, fracasamos diplomáticamente con eso. Y tenemos un problema muy complicado, y es que hay un presidente legal, que es Maduro, y un presidente legítimo, que es Guaidó. Sí, Colombia le apostó a la legitimidad con un grupo de países que buscan
que el presidente Maduro renuncie, Sí. pero ante la comunidad internacional muchos países reconocen al Estado de Venezuela que fue elegido en las urnas. En el 2015, si no estoy mal, cuando estaba el presidente Chávez allí, Sí, pasó algo parecido, ¿no? también, sí señor, en 2015. ¿Qué fue lo que ocurrió en esa oportunidad? En esa oportunidad, recuerde usted que Colombia atacó en territorio ecuatoriano y le dio muerte a Raúl Reyes, que era el vocero de las FARC. Ecuador, cuyo presidente era Correa, aliado de Venezuela, llevó a que el presidente Chávez vamos a ayudar a nuestros aliados ecuatorianos. Pasó lo mismo, mucho escándalo, mucha movilización de carros de combate. Pero, ¿dónde pueden operar los carros de combate venezolanos? En La Guajira. En las montañas colombianas no operan. Y la frontera colombiana pues está cruzada por la serranía del Perijá, donde ya los tanques no son operativos. Bueno. Por lo tanto, una cosa son las cifras, otra cosa son las posibilidades reales. Bueno, ahí está, es el análisis que hace el profesor Rubén Sánchez de la Universidad del Rosario. Profesor, gracias por acompañarnos, explicarnos, darnos luces y ayudar a entender lo que está ocurriendo frente a este tema tan importante que vuelve a elevar un poco, ¿no? Eleva la atención, pero no nos angustiemos tanto porque esto es una puesta en escena. O sea, esto es teatro. Esto es un gran show, según el profesor. De lado y lado. De lado y lado. 7:31 de la mañana, continuamos con más noticias y hasta ahora se adelanta un Consejo de Seguridad en Soacha a propósito